Lucas capítulo 3. Bienvenidos. Vamos a estudiar, meditar y examinar lo que el Señor nos enseña a través de Lucas capítulo 3 y oramos que Él sea glorificado al final de este estudio. Oremos. Padre, concédenos ver la gloria de tu Hijo Jesús, al ir a tu palabra, Señor, y ver lo precioso que está en ella, Señor, lo que nos enseñarás hoy, que prepare en nuestros corazones, te lo pido. Salva, Señor, a todos aquellos que vean a tu Hijo. En el nombre de Jesús oramos esto. Amén. Si quieren saber cómo hemos llegado hasta este punto, le invito también a poder ver el episodio de Lucas capítulo 1 y también el otro de Lucas capítulo 2 para que pueda ponerse al día con lo que estamos viendo ahora. Versículo 1, Lucas capítulo 3, versículo 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de la región de Iturea y Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Recordemos quién es Juan. Juan, ¿verdad? El profeta que Dios había designado para que anunciara la venida del Mesías, anunciara la venida de Dios a la tierra y preparara al pueblo para poder recibirlo con corazones de arrepentimiento. Este es el Juan de quien se nos habla. Versículo 3. Y Juan fue por toda la región alrededor del Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Es importante notar que el bautismo de Juan es diferente al bautismo cristiano hoy día. Este bautismo que llevaba a cabo Juan el Bautista no era un bautismo como el que se nos ha ordenado hoy a los cristianos, sino que esto era usualmente un ritual que hacían los judíos para los gentiles, o sea, los no judíos, los no israelitas, que querían ahora ser seguidores de Yahweh, seguidores del Dios verdadero. Usualmente a los gentiles los sumergían en el agua, ¿verdad? Un bautismo, los sumergían en el agua y los sacaban, esto simbolizando una purificación. No porque esto los purificara, sino que eso simbolizaba una purificación al haber ellos puesto su fe en el Dios verdadero, en el Dios vivo, y al haberse arrepentido, Dios los purificaba, Dios los salvaba, los perdonaba, y eso simbolizaba el bautismo. Eso lo hacían usualmente los gentiles que ahora querían venir a la fe del Dios verdadero. Y Juan el Bautista andaba por toda esta región anunciándole, miren esto, a los israelitas mismos, que ellos tenían que arrepentirse de sus pecados y ellos debían ser bautizados, esto representando que sus vidas actuales estaban siendo como las de cualquier gentil o la de cualquier persona que no conoce al Señor. Entonces este era el bautismo que Juan estaba llevando a cabo, un bautismo de arrepentimiento, ¿verdad? Para el perdón de los pecados. El que las personas, los judíos, se bautizaran representaba, como les comenté, que ellos reconocían: he estado viviendo, desobedeciendo la ley de Dios, he estado viviendo en pecado, no merezco ser hijo de Dios, aún siendo yo un judío, un israelita, decían ellos, descendiente de Abraham, a quien le pertenecen las promesas y a toda su descendencia, aún siendo yo esto, necesito también poner mi fe en Dios, en el Mesías, arrepentirme de mis pecados. Entonces este bautismo nuevamente representaba que ellos reconocían que necesitaban el perdón de pecados, necesitaban un Salvador también, al igual que los gentiles. Versículo 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Ahora nos está diciendo que Juan el Bautista estaba haciendo precisamente lo que se había dicho que él haría. Versículo 4 dice: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Todo valle será rellenado, y todo monte y collado rebajado. Lo torcido se hará recto,
y las sendas ásperas se volverán caminos llanos, y toda carne verá la salvación de Dios. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en la antigüedad, los reyes, gobernantes, gente de importancia, cuando iba a ciertos lugares, ¿verdad? Tenían que viajar muchas veces, viajaban en caravanas, viajaban con bastante gente y tenían muchas veces que atravesar lugares desérticos, lugares peligrosos. Entonces, antes de que el rey, el monarca, el gobernante pasara por ese lugar, enviaba usualmente a sus heraldos antes de él, iban delante de él para anunciarle a las personas que venía el rey, para preparar el camino, para quitar a veces si habían obstáculos en el camino. Los heraldos tenían este grupo de personas que tenía que quitar esos obstáculos. Si el camino estaba en malas condiciones, ellos tenían que arreglarlo lo más que pudieran, y todo eso para que así cuando el rey llegara y pasara por ahí, el camino estuviera listo y limpio para que él pudiera pasar. Y eso es lo que se refiere en los versículos 4 y 5. El rol de Juan era venir y preparar el camino para la venida de Dios a la tierra. Este es el Mesías, quitando todos los obstáculos en los corazones de las personas, anunciándoles: viene aquel que va a perdonar sus pecados, pero viene aquel también que va a traer juicio si ustedes no se arrepienten. Por tanto, prepárense, arrepiéntanse de sus pecados, pongan su fe en Él, recíbanlo por quien Él es, el Rey de Reyes, el Señor, el Cristo, el Rey, sacerdote, profeta supremo, como hemos visto. Versículo 7. Por eso Juan decía a las multitudes que acudían para que Él las bautizara. Miren, esto es lo que les decía. Este era el mensaje que Juan le decía a las multitudes para que se arrepintieran. Les decía, por eso Juan decía a las multitudes que acudían para que Él las bautizara: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? ¿Por qué les decía camada de víboras? Bueno, si recordamos, en Génesis dice el Señor, ¿verdad? Le dice a la serpiente que este era Satanás, ¿verdad? Que él iba a estar en guerra contra la simiente de la mujer, contra la mujer y su simiente estaría en guerra contra la simiente de Dios, ¿verdad? Entonces aquí se refiere camada de víboras, se refiere a hijos del diablo, a hijos de la serpiente antigua. Les está diciendo: ustedes, aun y cuando son hijos de Abraham, de carne, sus vidas muestran que en realidad en su espíritu ustedes son una camada de víboras, son hijos de la serpiente antigua, son hijos de Satanás. Tienen que arrepentirse. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Ellos estaban viviendo y huyendo, según ellos, de esta ira, pensando que no llegaría a ellos. Pero Juan viene y los confronta, los llama al arrepentimiento y los invita a dejar de ser hijos de Satanás. A través del arrepentimiento y la fe en el Mesías, ellos iban a poder ahora ser hijos de Dios. Entonces, ¿quién les enseñó a huir de esta ira que vendrá? En otras palabras, les estaba diciendo: no pueden huir, por mucho que ustedes piensen que van a poder lograrlo, por mucho que ustedes piensen que son ya salvos solo por ser israelitas físicos, hijos de Abraham. Esta no es la realidad. La realidad es que ustedes son hijos de Satanás, porque sus vidas muestran eso, muestran que su padre en realidad es el diablo. Jesús muchas veces le dijo esto a sus oyentes, confrontándolos. Entonces Juan aquí los está invitando al arrepentimiento. Versículo 8. Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse a ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre. Ven lo que les decía. Ellos pensaban que ya estaban a salvo solo por ser hijos de Abraham étnicamente. Y ahora Juan les dice: porque les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. En otras palabras, les recuerdan las profecías hechas por Ezequiel y otros profetas, que dice que Dios puede transformar los corazones de piedra en corazones de carne. Y nos recuerda también, hermanos, el Antiguo Testamento nos muestra que el plan de Dios siempre ha sido salvar no solo a Israel, no solo a los israelitas, sino también a las demás naciones. Si uno lee el Antiguo Testamento, uno ve la inclusión de los gentiles
Esto es, los no judíos, los no israelitas, dentro de la salvación. Dios salvaba. Dios no pretendió que Israel fuera un estanque, que solo ellos fueran bendecidos. No, que solo ellos fueran salvados. No. Dios destinó que ellos fueran un canal de bendición, un río de bendición para todas las demás naciones, todas las demás familias de la tierra. Ahora bien, ellos pecaron en venir y pensar que solo nosotros. Y nosotros, por ser hijos de Abraham, ya somos salvos y estamos seguros. Los demás que se pierdan. Y Dios viene y Él en realidad dice, este no es el fin. Ahora bien, los hijos de Abraham sí son israelitas físicos, descendientes físicos de sangre de Abraham, pero los que han de ser salvos son aquellos que ponen su fe en el Mesías. Ahora Dios ha escogido a Israel, como ya hemos hablado, como la nación mediadora, y Dios los va a seguir usando. De hecho, la palabra dice que Él les va a regalar el arrepentimiento y la fe al final de los tiempos, cuando Él regrese, para que todos los israelitas que están vivos para ese entonces se arrepientan y vengan al Señor y Él los restaure. Y Juan lo que aquí les está diciendo es, ustedes tienen que arrepentirse para ser parte del reino de Dios. Ustedes no van a ser parte de este reino solo por ser hijos de Abraham. Tienen que arrepentirse de sus pecados. Y sepan esto, que Dios puede transformar una piedra en un hijo suyo. Incluso podríamos pensar haciendo referencia a los gentiles. Yo soy un gentil. Usted posiblemente que está escuchando, si no tiene ancestros israelitas, es también un gentil. Dios está hablando de nosotros también ahí. Nosotros también somos estas piedras. Y Juan viene y dice, los gentiles, Dios puede hacer hijos de Abraham a gentiles, hijos. ¿Y por qué hijos de Abraham le llaman las Escrituras? No porque seamos descendientes físicos de sangre de Abraham, sino porque a Abraham se le conoce en las Escrituras como el padre de la fe, aquel quien fue salvo por gracia, por medio de la fe, porque puso su fe en Dios, en su palabra, en sus promesas, y dice la palabra en Génesis 15, y Dios lo justificó. Su fe le fue contada por justicia. Entonces, no es que la Biblia no nos llama hijos de Abraham en el sentido de que los gentiles ahora llegamos a ser israelitas espirituales, por decirlo así. No, en ningún momento dice eso, sino que nos llama hijos de Abraham, por decirlo así, porque Él es el padre de la fe. Entonces aquí nuevamente está haciendo referencia a aquel que crea en el Mesías. Va a ser como el padre de la fe, Abraham, porque él va a tener la misma fe y también va a ser perdonado de sus pecados, va a ser justificado. Pongan atención, el hecho de que ustedes sean israelitas físicos no les garantiza nada, les dice, tienen también que arrepentirse de sus pecados y recibir al Mesías. Y miren lo que sigue diciendo, versículo 9, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y aquí Juan viene y les advierte, el juicio está cerca. Si ustedes no se arrepienten de sus pecados, el hacha ya está puesta en el árbol y va a ser cortado y echado al fuego. Arrepiéntanse. Aquí claramente haciendo referencia al juicio que Jesús, como el juez, traerá en el día postrero, sí, pero también cuando las personas mueren, si no se han arrepentido de sus pecados, el Señor los arrojará al lago de fuego y azufre. Esta es su cárcel. Versículo 10. Y las multitudes le preguntaban, ¿qué pues haremos? Las multitudes, al escuchar el mensaje que Juan estaba trayendo de parte de Dios, las multitudes ahora decían, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y si observan, este no era un mensaje inventado por Juan. Este era un mensaje que Dios mismo le daba a Juan y que Juan anunciaba. Entonces las multitudes ahora en respuesta decían, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos arrepentirnos? ¿Cómo podemos hacer esto? Y ahora en los versículos 11 al 14 vemos cómo Juan les va a dar un ejemplo práctico de cómo se va a ver una vida con frutos de arrepentimiento. Viene y les dice, Juan les respondía, el que tiene 2 túnicas,
comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron: los recaudadores de impuestos eran odiados por los judíos, los consideraban traicioneros. Ellos, como bien dice, recaudaban impuestos, le hacían este trabajo al imperio romano y recaudaban impuestos a sus hermanos judíos y les robaban, les cobraban más de lo que era el impuesto y así se enriquecían ellos. Entonces ellos llegaban también y varios querían arrepentirse y decían: Maestro, ¿qué haremos? Versículo 13. Y les dice Juan: no exijan más de lo que se les ha ordenado, les respondió Juan. También algunos soldados le preguntaban: ¿y nosotros qué haremos? Y ahora Juan responde: a nadie quiten dinero por la fuerza, les dijo, ni a nadie acusen falsamente, y conténtense con su salario. Aquí nuevamente Juan les está mostrando cómo se ve una vida que tiene frutos de arrepentimiento, como les dijo en el versículo 8, por tanto den frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre. Les está diciendo una vida que en verdad ha sido perdonada por el Señor, una persona que en verdad se ha arrepentido de sus pecados, dice Juan, va a producir frutos dignos de arrepentimiento, frutos que van a evidenciar que tu deseo ya no es seguir pecando contra el Señor, sino que tu vida y tu deseo es en realidad vivir ahora para la gloria de Él. Y este arrepentimiento ahora produce en mí una nueva vida, un nuevo estilo de vida que se ve evidenciado en mi amor por los demás, mi trato para con los demás, mi justicia, mi rectitud en el día a día. Y nuevamente es importante entender que nosotros no debemos hacer buenas obras para ser salvos, sino que hacemos buenas obras porque somos salvos, porque nos hemos arrepentido y Él ya nos ha salvado. Ahora queremos vivir como es digno del Evangelio, como es digno del Señor, como es digno del arrepentimiento. Versículo 15. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan si no sería él el Cristo, Juan les habló a todos. Entonces las personas al ver esto, al ver cómo Juan les predicaba, les proclamaba sobre esto, la gente empezó a preguntarse: ¿será que Juan es el Mesías prometido? ¿Será que él es? Y Juan vino y los paró un momento y les dijo: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Aquí les dice: viene uno tan grande, el más poderoso. Él es tan grande que yo ni siquiera soy digno de hacer el servicio del esclavo más bajo. A veces los esclavos más bajos lavaban los pies de las personas que llegaban a la casa de sus amos. Tenían que desatarle sus sandalias primero y después lavarle sus pies. Estos a veces eran los esclavos más bajos dentro de la casa. Y Juan viene y dice: el que viene es mucho más grande que yo. De hecho, es tan grande que yo no soy ni siquiera digno de llevar a cabo el servicio más humillante delante del que es lavarle sus pies. Él es tan grande que ese privilegio de lavar sus pies yo ni siquiera lo puedo tener. Y mira lo que dice: Él los bautizará. Juan estaba bautizándolos con agua. Recuerden, este bautizo representaba que la persona se arrepentía de sus pecados y quería esperar al Mesías, quería recibir la justicia que Dios le daba. Y ahora viene y Juan va a hablar del bautizo que Jesús va a traer. Dice: Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Aquí nos habla también del nuevo pacto, como Jesús en realidad es el mediador de este nuevo pacto. Si no saben de qué estoy hablando, miren el video de Lucas 1. Ahí explico lo que son los pactos. Pero de manera breve, en el nuevo pacto es una extensión de lo que es el pacto abrámico, en el que Dios viene y le promete a los israelitas y por extensión también a todos los gentiles que quieran unirse y recibir perdón también. Les promete: yo les voy a dar un nuevo corazón, voy a perdonar sus pecados, voy a limpiarlos, voy a escribir mi ley en sus corazones y esto es lo mejor: les daré mi espíritu
dentro de ustedes. Mi espíritu ahora habitará en ustedes. Y así podrán caminar en mis estatutos. Siempre ese nuevo pacto lo encontramos en Deuteronomio, en Ezequiel, en Jeremías, varios otros lugares en el Antiguo Testamento. Aquí viene Juan y dice, el que viene, el Mesías, Él llevará a cabo el nuevo pacto. Él los bautizará, esto es, los sumergirá en el Espíritu Santo. Miren qué precioso. Él ahora nos sumergirá dentro del Espíritu Santo. Aquí no está hablando del bautismo cristiano nuestro que el Señor nos ordenó, no, sino que aquí está hablando de lo que el Mesías haría, que sería sumergirnos dentro del Espíritu Santo. Qué precioso. Y dice, los bautizará con el Espíritu Santo. Ahora Él nos dará el Espíritu Santo y fuego también. Y aquí fuego nos habla de otro bautizo también, que este es el bautizo, por decirlo así, de condenación. Esta es una figura de lenguaje que se refiere a Él va a traer el juicio a todos los que no desean su perdón, a todos los que no se arrepienten de sus pecados. Él los sumergirá en fuego. Él es quien llevará a cabo el nuevo pacto. Incluye perdón de pecados, pero Él es el mediador perfecto, el rey perfecto, el gobernante perfecto y justo también, que condenará y sumergirá en el lago de fuego y azufre a todos aquellos que no se arrepintieron de sus pecados y se rindieron a su Padre, Dios Padre, y a Él como el Mesías, el Cristo. Versículo 17, el bieldo está en su mano, en la mano del Mesías, para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. El bieldo era una herramienta que usaban, ¿verdad?, para separar lo que es el trigo, para separar el grano, perdón, de la paja, el grano de la paja. Entonces usualmente lo aventaban al aire, esta cuestión, ¿verdad?, con el bieldo, y usualmente el viento se llevaba la paja. Entonces la paja después era recogida y echada al fuego. Y miren lo que se nos dice aquí Juan, lo que nos dice Juan sobre el Mesías. Nos dice, el Mesías ya tiene el bieldo. Él va a venir y va a separar a la paja. Y la paja será echada al fuego. Pero quemará la paja en un fuego, dice, que no se apaga. Esto es una referencia, obviamente, a la cárcel de Dios. Esto es el infierno. Versículo 18. Y también con muchas otras exhortaciones, Juan anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Pero Herodes el tetrarca, siendo reprendido por él, por Juan, por causa de Herodías, su mujer, ¿verdad? Herodías, mujer de su hermano, y por todas las maldades que Herodes había hecho, añadió además a todas ellas, o sea, Herodes añadió a todas sus maldades una maldad más. Esta, dice, que encerró a Juan en la cárcel. Juan venía y estaba predicando el evangelio de arrepentimiento a todas las personas e incluso a sus gobernantes, y los llamaba al arrepentimiento y les decía, no pueden vivir de esa manera. Jesús, el Mesías, Él trae condenación y juicio y destrucción a todos aquellos que no quieren recibir su perdón y misericordia y la salvación en Él. Arrepiéntanse. Y amaba al pueblo a arrepentirse, pero también a los altos, a los gobernantes, y amó a Herodes al arrepentimiento, y particularmente también porque había tomado Herodes la esposa de su hermano para sí, y por sus otros pecados también. Y Juan lo confronta y Herodes se enoja y lo echa en la cárcel, lo decapita también. Esto pasa más adelante, un tiempo después. Versículo 21, y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado,
en ti me he complacido. Ahora bien, les expliqué, este bautismo de Juan el Bautista era un bautizo que representaba el arrepentimiento, ¿verdad?, de los pecados, que representaba estado viviendo como todo un impío, como todo un gentil que no conoce a Dios, como si Dios no tiene nada conmigo, yo no tengo nada con Él, me arrepiento de mis pecados, Señor, purifícame. Eso simbolizaba. Entonces uno podría preguntarse, ¿por qué entonces Jesús se bautizó si Él no había pecado? Si Él en realidad no tenía nada de qué arrepentirse, no tenía por qué Él ser purificado si Él ya era puro en sí mismo, nunca había pecado. Esto es precioso, hermanos, porque esto nos apunta a nuestra unión con Jesús. Y el bautismo de Jesús aquí, recibiendo Él el bautismo de Juan el Bautista, Él lo que está indicando es, ustedes y yo somos uno. Yo me encarné, yo me convertí en un hombre como ustedes. Y lo hice siendo el santo, el perfecto, el impecable, el eterno. Y lo hice con un fin. Y esto es, para poder traer a ustedes la purificación. Ustedes desean ser purificados. Y Jesús viene, se bautiza y dice, yo los purificaré. Porque yo me convertí en un hombre precisamente para hacer eso. Ustedes desean ser perdonados, por mí ahora podrán ser perdonados, porque yo me encarné y me estoy identificando con ustedes. Ahora soy un hombre para yo llevar en mi cuerpo sus pecados, pagar por sus pecados. La paga del pecado es la muerte, y muerte eterna. No es morir en esta tierra y estuvo, no es la muerte eterna. Muerte implica separación eterna de Dios en el infierno, en el lago de fuego y azufre, su cárcel. Y Jesús viene y dice, yo vengo a pagar por esa condena de ustedes, para que todo aquel que cree en mí no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús ahora nos está diciendo, ustedes y yo somos uno. Y después, cuando Él resucita e instituye el bautismo, ahora el bautismo cristiano, el que llevamos a cabo nosotros, el que Jesús instituyó, este bautismo ahora representa, miren qué lindo, en este bautismo Jesús viene y dice, ustedes son uno conmigo, yo me identifico con ustedes, se bautiza. Y en el bautismo que Jesús instituye, ahora representa, ustedes se identifican conmigo. Miren qué precioso. En el bautismo de Juan, Jesús viene y dice, yo me identifico con ustedes. Y en el bautismo con Jesús, nosotros decimos, nosotros nos identificamos contigo. En el bautismo cristiano, Jesús dice, ustedes ahora se identifican conmigo porque ustedes han sido unidos a mí. En el primer bautismo, en el bautismo de Juan, Jesús se convierte en uno de nosotros. En el segundo bautismo simboliza cómo nosotros ahora llegamos a ser hijos de Dios. Miren qué precioso. En el bautismo de Juan simboliza y nos muestra que Jesús ahora ha llegado a ser hijo de hombre. Y en el bautismo de Cristo, esto simboliza que los hombres hemos llegado a ser hijos de Dios. Y parafraseando una cita de él, gran escritor y teólogo C.S. Lewis, parafraseándola, él decía, el Hijo de Dios se convirtió en hijo de hombre para que los hijos de hombre puedan ser ahora hijos de Dios. Qué precioso. Y cuando Jesús se bautiza y asciende del agua, se cumple una de las profecías en Isaías, donde dice que el Señor Dios iba a ungir al Mesías. Recuerden, la palabra Mesías significa el ungido, y se ungía en el Antiguo Testamento al rey, al sacerdote y profeta. ¿Y qué significa la unción? La unción significaba que el Espíritu Santo llegaba sobre una persona
para capacitarlo para llevar a cabo la misión que Dios tenía para él. Entonces, cuando Jesús sale del agua, en el Antiguo Testamento usualmente ungían a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas con aceite. El aceite representaba que el Espíritu Santo ahora iba a venir sobre él. Pero miren qué precioso. Aquí, quien en realidad ungió a Jesús como el Cristo, el Mesías, el Rey Supremo, Sacerdote Supremo y Profeta Supremo, fue Dios mismo. Y Dios no usó aceite para ungir a su Hijo, sino que Él vino e hizo que el Espíritu se viera incluso de manera física, en forma como de una paloma. Y ahí Él ungiendo a su Hijo con el Espíritu Santo descendiendo de los cielos sobre Él, el Padre mismo habla y lo pronuncia como el Cristo y le dice, Él es el ungido, Él es el Mesías, Él es el Rey, sacerdote y profeta supremo. Le dice versículo 21, Jesús también fue bautizado y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Esto nos recuerda al Salmo 2, donde viene Dios y le dice, mi hijo eres tú eres mi hijo, pídeme y te daré por herencia las naciones, por heredad tuya los confines de la tierra. Nos recuerda incluso a Isaías 43, ¿verdad? Donde viene Dios incluso y dice que el Mesías, era su Hijo amado, aquel en quien Él se complace. Qué precioso, qué precioso. Ahora bien, continuemos. Isaías 41, Isaías 42, Isaías 43. Miren lo que dice Isaías 42, versículo 1. Este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Él traerá el bautismo de fuego también. Isaías 42. Dios Padre lo reconoce. Y debo decir algo por acá. Jesús fue ungido como rey en este momento. Si recuerdan, nos recuerda incluso a la historia del rey David. El rey David fue ungido por Samuel, pero él no fue coronado como rey en ese momento. Sí, él recibió la unción, el reconocimiento público de que él ya es el rey. David en ese momento, cuando lo ungió Samuel como el nuevo rey de Israel, David ya era el rey. Desde ese momento el Espíritu de Dios ahora estaba sobre David y David ya era el rey, pero no había sido coronado aún. Y de igual manera Jesús ahorita es ungido como el rey y Dios Padre pronuncia, mi hijo ya es rey y por siempre será rey. Y de hecho Jesús, después de resucitar, dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, toda autoridad se le ha sido dada porque Él es el rey. Algunos piensan que enseñamos que no, que Jesús no es rey ahorita, que Él va a ser el rey. No, Jesús ya es el rey, pero su reino aún no se ha desplegado, su reino aún no se ha exhibido y Él va a regresar a esta tierra y va a reinar en esta tierra por 1000 años. Esto es conocido como el milenio. Lo vemos en las Escrituras claramente, en todos los profetas, en el Apocalipsis 19, 20. Jesús reina, regresa a esta tierra y reina por 1000 años. Y después de reinar por 1000 años, a Él se le da el reino eterno. En su primera venida, Jesús no vino a establecer ya su reino en la tierra, su reino glorioso y visible que se ha profetizado en todos los profetas, ¿verdad? Y a David también, que el Mesías debía reinar desde Jerusalén. En su primera venida Jesús no viene a establecer su reino. En su primera venida, sí, Jesús es ya pronunciado como el rey, pero en su primera venida Jesús vino a llevar a cabo el sacrificio para ahora abrir las puertas de su reino a todos los que quieran arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Él, para que en su segunda venida
en su reino de 1000 años puedan entrar todos y después disfrutar del reino eterno del Mesías. Algunos podrían decir, ¿no? ¿Y por qué es necesario el reino de 1000 años del Señor Jesús? No lo veo necesario. Bueno, es que no importa si ustedes o yo lo veamos necesario. Está en las Escrituras. Entonces no importa al final lo que ustedes o yo pensemos, sino lo que Dios dice. Ahí está en las Escrituras. En su primera venida les explicaré por qué sí en realidad es necesario y por qué Jesús lo va a llevar a cabo. En su primera venida, Jesús no mostró toda su gloria. En su primera venida, a veces muchos dicen que en la cruz Jesús mostró toda su gloria. No, no es así. En la cruz Jesús mostró parte, destellos de su eterna gloria y en su resurrección y ascensión, por supuesto. Pero la gloria del Hijo de Dios al rojo vivo será contemplada cuando Él descienda de los cielos y restaure las cosas e empiece su reino milenial en esta tierra sobre una generación de humanos. En este reino milenial, cuando Jesús regrese a la tierra, Él va a demostrar que Él es digno de recibir el reino eterno. En su primera venida, Jesús demostró que Él era digno de poder morir por nosotros como nuestro sustituto y establecer el reino milenial. Miren qué precioso. En su primera venida, no olviden esto, en su primera venida, Jesús por su vida perfecta de santidad muestra que Él es digno de ser nuestro gran sumo sacerdote. ¿Recuerdan el Mesías? Son 3 roles: rey, sacerdote, profeta. En su primera venida, Jesús demuestra que Él es digno y que Él es apto de ser nuestro gran sumo sacerdote y llevar a cabo el sacrificio para salvarnos, para perdonar nuestros pecados, siendo Él el sacerdote y siendo Él el sacrificio mismo, porque es impecable. En su primera venida Jesús demostró eso. Él es el gran sumo sacerdote. Y sí, recuerden, Él es también el rey perfecto, el profeta perfecto. Pero en su primera venida Él no demostró esos destellos de su gloria, de que Él es el rey perfecto, Él es el profeta supremo perfecto. Esto lo hará en el milenio. En el milenio, cuando Jesús regrese al final de los tiempos, después de 7 años de tribulación, que están en las Escrituras, vienen estos 7 años de tribulación, aún no han empezado. Estos 7 años de tribulación son como la cuenta regresiva ya. La iglesia será llevada a los cielos y empiezan los 7 años de tribulación para darle un último aviso a la tierra de que se arrepienta. En 7 años, después del rapto, vendrá el Señor Jesús. Pasa el 7º, el 6º, el 5º, el 4º, el 3º, segundo, el 1º, y regresa Jesús a la tierra a destruir al anticristo, a destruir a los enemigos y a dar lugar a su reino milenial, a todos los que creyeron en Él, que estaban aquí en la tierra y en el cielo. Descendemos con Él también. En su reino milenial, hermanos, Jesús va a demostrar. En su primera venida Él demostró que Él es el perfecto gran sumo sacerdote, pero en su reino milenial Él va a demostrar que Él es el perfecto y supremo rey, que Él es el perfecto y supremo profeta. Él es el perfecto y supremo mediador, quien da la palabra de Dios perfectamente y quien no solo pronuncia la palabra de Dios, sino que Él en sí mismo es Dios también y que Él tiene el poder perfecto como rey para llevar a cabo la justicia de Dios y gobernar perfectamente sobre esta tierra. Hermanos, ¿sí o no? Que los gobiernos en esta tierra nos decepcionan tanto. Muchas veces ponemos nuestra esperanza en nuestros gobernantes, en el siguiente gobierno que ha de venir, en los colores, en los partidos, pero cada gobierno que viene nos decepciona de una u otra manera. Y aun si un gobernador es bueno por unos cuantos años, su término termina y después viene otro gobernador, o se muere este gobernador y después viene otro que pueda que no sea tan bueno. Pero Jesús va a gobernar por 1000 años. Jesús no va a gobernar bien por 1 año, por 2 años, por 3 años, por 4 años, que aquí en Honduras es el término que debe gobernar un presidente, 4 años. Jesús no va a gobernar bien solo por un periodo de 4 años, no. Jesús no va a gobernar bien solo por 2 periodos de 4 años, o sea, 8 años. Jesús no va a gobernar bien solo por 3 periodos de 4 años. Jesús va a gobernar bien, perfectamente,
de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la justicia de Dios. No por un año, no por 2, no por 10, no por 100, no por 500. Va a gobernar perfectamente por 1000 años. Y así demostrará: lo logré. Padre, lo logré. Aquí está el reino. Goberné por 1000 años. Al final de los 1000 años, el Padre le dice: bien hecho, hijo. Tú eres digno. Tú eres digno. En Apocalipsis, Juan llora porque no hay ninguno digno de venir y establecer este reino de 1000 años, de venir y quitar al diablo de la tierra. Y un ángel le dice: calla. Y mira, ahí hay uno digno. Jesús mostró ser digno en su vida perfecta aquí en la tierra y en la cruz y su resurrección y ascensión. Y ahora el ángel le dice a Juan: hay uno digno de venir a la tierra y tomar el reino y demostrarle a todos, mostrarle al Padre, aunque el Padre ya lo sabe, y demostrarle a todos los seres vivientes en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que Él también es digno de recibir el reino eterno. Al final de los 1000 años el Padre aplaude y le dice: bien, hijo, bien. Crean cielos nuevos, crea tierra nueva y crea también la cárcel final, el infierno. Ahorita las personas sí están en el lugar de tormento, pero el lugar actual se llama el Hades. El infierno aún no ha sido inaugurado, pero el Hades es igualito al infierno. Solo que al final de los 1000 años, y sé que esta es bastante información, pero espero les sirva de mucho y les aliente mucho también. Al final de del reinado de 1000 años del Señor Jesús, Él va a mandar a llamar, dice la palabra en Apocalipsis 20. Él va a mandar a llamar a todos los que están en el Hades y ahora los va a juzgar. El juicio del gran trono blanco los va a juzgar según todas sus obras, las personas que estaban en el Hades esperando el juicio de Dios. Y cada uno, uno por uno, va a ser ahora arrojado al infierno, Y allí, hermanos, es cuando se cumplirá Génesis 3:15 totalmente. Jesús aplasta finalmente, totalmente y completamente la cabeza de la serpiente y la cabeza de toda la camada de víboras. Jesús aplasta totalmente la cabeza de Satanás porque lo arroja al infierno final. Y aplasta también la cabeza de todos los hijos de la serpiente, toda la simiente de la serpiente, todos los hijos de Satanás. Y en su reino eterno, ahora nos da la bienvenida a todos los que somos su linaje, a todos los que somos hijos de Dios. Hermanos, este es el reino del Mesías. Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Él es digno. En su primera venida lo demostró y demostró ser el gran sumo sacerdote. Y en su segunda venida, en su reino milenial, Él mostrará ser el supremo rey, el gran rey y el gran profeta. Versículo 23. Cuando Jesús comenzó su ministerio, tenía unos 30 años. Aquí no está diciendo que Jesús tenía 30 años, sino que está redondeando el número. Tenía alrededor de 30 años, siendo como se suponía. Y bueno, ¿por qué es esto importante? Porque según las tradiciones, ¿verdad? Según se había establecido, el profeta, el rey, el sacerdote, usualmente, no era siempre el caso, pero usualmente empezaba su ministerio, empezaba a ejercer su rol usualmente a la edad de 30 años, usualmente, no siempre. Entonces aquí nos muestra cómo Jesús ahora empieza a ejercer su rol como el rey, sacerdote, profeta. Entonces dice versículo 23, cuando Jesús comenzó su ministerio tenía unos 30 años, siendo como se suponía hijo de José, ¿verdad? José era su padre adoptivo, pero legalmente ahora José era también su padre.
Y esta genealogía que vemos aquí es diferente a la que vemos de Mateo 1. Y uno dice, ¿por qué hay errores en la Biblia? No, aquí Lucas nos da la genealogía de parte de María. Y en Mateo nos da la genealogía de Jesús de parte de José. Entonces dice uno, entonces ¿y por qué se menciona aquí hijo de José? Bueno, porque José era su padre legal. Jesús era descendiente de David por ambas partes, tanto de María por sangre como de José por adopción y legalmente. Y se menciona aquí José porque usualmente en las genealogías antiguas no siempre se mencionaban a las mujeres. Entonces usualmente mencionaban a hombres dentro de lo que es el ámbito legal, recuerden. Entonces José aquí ahora es el padre oficial legal de Jesús, José descendiente de David. Y por eso dice, siendo Jesús, como se suponía, hijo de José, quien era hijo de Elí, y Elí de Matat, Matat de Leví, Leví de Melquí, Melquí de Janá, Janá de José, José de Matatías, Matatías de Amós, Amós de Nahum, Nahum de Esli, Esli de Nagai, Nagai de Maat, Maat de Matatías, Matatías de Semei, Semei de José, José de Judá, Judá de Joana, Joana de Resa, Resa de Zorobabel, Zorobabel de Salatiel, Salatiel de Neri, Salatiel de Neri, Neri de Melqui, Melqui de Adi, Adi de Cosam, Cosam de Elmodam, Elmodam de Er de Josué, Josué de Eliezer, Eliezer de Jorim, Jorim de Matat, Matat de Leví, Leví de Simeón, Simeón de Judá, Judá de José, José de Jonán, Jonán de Eliakim, Eliakim de Melea, Melea de Mainán, Mainán de Matata, Matata de Natán, Natán de David, David de Isaí, Isaí de Obed, Obed de Boaz, Boaz de Salmón, Salmón de Naasón, Naasón de Aminadab, Aminadab de Admin, Admin de Aram, Aram de Esrom, Esrom de Fares, Fares de Judá, Judá de Jacob, Jacob de Isaac, Isaac de Abraham, Abraham de Taré, Taré de Nacor, Nacor de Serug, Serug de Ragua, Ragau de Peleg, Peleg de Eber, Eber de Sala, Sala de Cainán, Cainán de Arfaxad, Arfaxad de Sem, Sem de Noé, Noé de Lamec, Lamec de Matusalén, Matusalén de Enoc, Enoc de Jared, Jared de Maaleel, Maaleel de Cainán, Cainán de Enos, Enos de Set, Set de Adán y Adán de Dios. Tenemos la genealogía del primer Adán hasta el postrer Adán. Tenemos la genealogía del primer ser creado por Dios, ser humano, hasta el último en la línea que fue creado por Dios mismo en el vientre de María. El primer Adán que falló, pero hermanos, el postrer Adán, el final Adán, no falló y no va a fallar. Él no falló en su primera venida, Él no falló, no. Y Él no fallará en su segunda. Él mostrará, y ya demostró, y ha de mostrar aún, yo soy el Cristo, el Señor, soy el Salvador, el Cristo, el Mesías, el Señor, el Salvador de los judíos y de los gentiles, el Salvador del mundo. Postrémonos ante Él. Padre, gracias por tu palabra.
Bendice a todos los oyentes, por favor, penetra en los corazones de todos los que escuchen. Y salva, Señor, trae salvación, trae arrepentimiento y fe, para que creamos todos en el Mesías y seamos parte de este glorioso reino que aguarda, y no seamos arrojados en el lago de fuego y azufre. Salva a todos los oyentes, te pido, por favor, Señor. En el nombre de Jesús, exalta a tu Hijo. En Él oramos. Amén.